Colosenses, vamos a irnos al Antiguo Testamento una vez finalicemos esta carta para que haga corriente, diferencia de potenciales. Sí, está bien. Y vamos a ver el libro de Eclesiastés. ¿Quiénes han leído el libro de Eclesiastés? ¿A quiénes les gusta el libro de Eclesiastés? ¿A quiénes no les gusta el libro de Eclesiastés? Es que es duro, pues es cortito, ¿no? Sí, es muy bueno. A mí es de mis libros preferidos. A mí Eclesiastes y Proverbios me encantan. Son libros sapienciales. Bueno, vamos. Proverbios es duro también. Sí, tiene sus partes. Sobre todo el que dice que hay que trabajar como una hormiga. Sí, eso es el peor, yo creo. Ese es el que dice que el que no trabaja, que no coma. Sí, el que no trabaja, que no coma. Pero bueno, Dios. Yo ya como que necesito aguantar a... Por allá nos escuchó un congresista y se totió de la risa. Bueno, vamos. La semana pasada estuve hablando con una persona que fue congresista y me decía que a él le dan ganas de llorar, que él veía personas que iban cuando había que hacer las votaciones pues de quórum y todo eso, que iban y votaban y después cuando él pasaba así como por los pasillos donde estaban las oficinas, ellos tirados allá, dormidos, leyendo revistas de cromos o semana o cualquier cosa. Esperaban a que fuera la votación, iban y de encanto del sale, y que eran muchos los que hacían eso. Y unos primos que reclaman el sueldo. Ajá. Bueno, eso. No hablemos de calamidades. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has reunido, Señor, de diferentes formas, Padre. Y estamos aquí congregados con un firme propósito de comprender cuál es tu voluntad, de poner en común tu palabra, tus escrituras, la revelación, tu plan, para ver, Señor, cómo nos podemos adherir de cuerpo, alma y corazón a ese plan, de qué manera podemos comprenderlo para vivirlo y vivirlo para enseñarlo, Padre. Si aquí no se va a cumplir, Señor, el comprender para enseñar y para vivir, Padre, no permita, Señor, que lo que escuchemos baje al conocimiento, porque sería un conocimiento muerto e incluso nos podría hacer hasta daño, Padre. Y el conocimiento estéril, Padre, envanece, aburre, Señor, y nos quite esa sorpresa del Evangelio, Padre, esa sorpresa que eres tú constantemente en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por habernos reunido, gracias porque estamos sanos, gracias porque todos podemos, Señor, ver, podemos caminar, Padre, porque podemos razonar, pensar y actuar conforme a tu verdad, porque a la fecha, Señor, no sufrimos una persecución tan directa, Padre, pero son tiempos en los que ya la persecución se está haciendo visible, Señor. Entonces danos tu palabra y haz que tu palabra sea como lumbrera para nuestros caminos, Señor, así como tú lo has dejado establecido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Amos, proveed a vuestros siervos de lo que es justo y equitativo. Aquí entra a colación los comentarios de Sarita. Mirando a que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad constantemente en la oración, velando en ella con nacimiento, en otra expresión podría ser con acción de gracias. Orando también a una por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo. Recuerden ustedes que Pablo está escribiendo esta carta en la prisión, en Roma. Pablo está escribiendo esta carta, se la está dando a un personaje, ¿recuerdan el nombre del personaje? Con el que él empieza en el capítulo 1, que se llama Epafras. Él se la está escribiendo a Epafras para que Epafras se la haga leer en la iglesia de Colosas. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que él nos está diciendo a nosotros, bien, esto se infiere pues, de este párrafo. Todos nosotros somos iglesia militante, es decir, todos nosotros somos ministros de la palabra de Dios. Algunos no de forma directa, es decir, todos no son predicadores. Imagina donde todos fueran predicadores. Entonces el cuerpo de Cristo solo serían predicadores y no sería un cuerpo, ¿ya?
porque se habla de cuerpo en tanto hay varios elementos que conforman un sistema. Eso es un cuerpo, varios elementos que conforman un sistema y ese sistema se mueve de manera autónoma donde el todo es más que la suma de sus meras partes, ¿cierto? Entonces, él está diciendo acá, si bien nosotros oramos por ustedes como ministros de la palabra, nosotros también les pedimos a ustedes que oren por nosotros, ¿ya? Y que se hagan también ministros de la palabra, no directa quizás como un apóstol o como un evangelista o como un misionero, pero a pesar de que tenés otro don, tenés que participar de la voluntad de la iglesia, que es extender el reino, ¿cierto? Yo no puedo esconderme y decir, es que mi don es más administrativo, organizacional, y esconderme y la palabra de Dios no tiene nada que ver conmigo, no. Todos estamos involucrados en todo y con todos, como un cuerpo interrelacionado. Él ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Mirando a que también vosotros tenéis, amados, preservad constantemente en la oración, velando en ella con nacimiento de gracias, orando a una también por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo. El mismo apóstol pidiendo para que se abran puertas, ¿ya? Porque se sabe parte de un cuerpo, no se creía como el indispensable. El apóstol Pablo no decía, es que el cimiento de la iglesia está perdida. No, yo los necesito para que Dios nos siga abriendo puertas, y les pide por esa oración. Para anunciar el misterio de Cristo, por amor del cual estoy preso. Obviamente porque él nos estaba escribiendo la carta desde la prisión. A fin de que lo pregone según conviene que yo hable. Porque nosotros podemos predicar de muchas maneras. Cuando nosotros predicamos sin la acción o la gracia del Espíritu Santo, predicamos en la carne. Mas cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo y asumimos que en el Evangelio nosotros no somos los dueños del Evangelio, sino que nosotros somos ministros, somos siervos del Evangelio, ahí el Espíritu Santo otorga gracia para que seamos escuchados. Es esa gracia a la que el apóstol Pablo está pidiendo. Él lo que le está diciendo es, yo puedo hablar y puedo hablar con sabiduría y puedo hablar con entendimiento, inteligencia. Yo fui rabino de rabinos, discípulo de Gamaliel, yo era uno de los que estaban listos y casi que predestinados para suceder en el Sanedrín. La vida del apóstol Pablo era ser uno más del Sanedrín. Y yo me puedo defender con eso, podrían decir algunos, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo acá es, pido para que yo hable como conviene, y como conviene con la gracia del Espíritu, que no hable por mi propia sabiduría, por mi propia sapiencia, sino que yo pueda hablar por la inspiración del Espíritu Santo. Otra petición que el apóstol Pablo hace, donde todos nos necesitamos, ¿cierto? Como cuerpo. Portados discretamente con los de fuera, rescatando el tiempo. Portados discretamente de los que fuera, rescatando el tiempo. Esta expresión rescatando el tiempo, esto es el versículo 5 del capítulo 4, me gustaría escucharlo en otra traducción. Aprovechando bien la ocasión. Ajá. Sí, la diferencia en no leer una versión de otra. En la mía, si yo la estoy leyendo en un viaje, por ejemplo, yo me tengo que poner a pensar qué quiso decir el apóstol Pablo acá. En esta versión de Jerusalén ya me hicieron el trabajito. ¿La tuya qué diría? Versículo 5. Sí. Sigan andando en sabiduría para con los de afuera, Muy diferente. comprándose todo el tiempo oportuno que queda. ¿Esa qué versión es? Esto es muy retro, yo no sé. Muy retro. Ni idea, yo dije, bueno, yo acuerdo, lo que pasa es que habían tres, estaba... Muy retro. Sí, Me gustó, esa es muy retro. Y pues no, vi esta como... Está bonita. Pero la versión está bonita. Esta puede ser una de las que llaman la versión Santa Biblia. Pero aquí se Santas Escrituras. Es bonita, esas son casi que extraídas como la de la Nácar Colunga. La tuya, tú no puedes llevar con él. Sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo es como compensando, rescatando. Y la de María, que la veo por ahí viéndose la virtual. Esa puede ser cualquiera, ¿cierto? Sí. Esta es... Esa es Valera, seguro. Capítulo 4, verso 5. Dice, compórtense sabiamente
con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Ok. Cuando uno lee, por ejemplo, esa traducción, uno sentiría más bien como que Dios nos está dando un consejo a través del apóstol Pablo de no perder el tiempo. ¿Cierto? Uno dirá, ay, uno no debe perder el tiempo. Dios dice que uno no debe perder el tiempo. Sí, perder el tiempo no es bueno, no es sano delante de Dios, pero eso no es lo que nos están diciendo acá. Aquí nos están hablando de la ocasión y el comportamiento de nosotros frente a los de afuera. Es decir, no perdamos oportunidad más solamente sazonada con palabra de sabiduría para hablar del evangelio a los demás. Porque es el contexto en el que el apóstol Pablo está pidiendo, oren por mí para que yo tenga la gracia de expresar el evangelio. ¿Sí me hago entender? Pablo, yo tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, para ese versículo, vos lo dijiste allí. Sí. Si yo lo leo de esa manera, Ajá. pues va a tener un problema mental ahí. Porque es que no estoy diciendo claro, entonces yo me tengo que remitir a varios, o sea, tengo que ir a hacerlo a Sí. varios textos. Hay pasajes, normalmente esto no va a pasar muy a menudo, ¿cierto? Muy a menudo no pasa. Nosotros aquí es porque estamos haciendo un examen como muy exhaustivo de cada palabra. Y eso ni tanto, porque no nos estamos yendo tanto como a la etimología del griego, pues, como se escribió. Porque aquí pues, tampoco es, solo nos vamos cuando es necesario, si no, no. El caso es que, por eso es que nosotros tenemos este tipo de espacios, para que podamos discriminar eso. Porque, pues, lo que vos me estás indicando, y pues, por lo que estoy entendiendo, es que mucha gente se lo puede tragar entero. Exacto. O sea, de hecho, estaríamos tragando todos enteros y estamos solo leyendo, o sea, no estamos solo leyendo, tenemos que Exacto. buscar mucho más antes. Sí, esa es la idea. Entonces, portados discretamente con los de fuera, rescatando el tiempo para la predicación. Entonces, miren lo que dice acá, verso 6, que nos, digámoslo así, como que nos complementa un poco el contexto. Sea vuestra conversación agradable, salpicada de sal. No significa pues que que todo es un chascarrillo y un chistecito, pues, aunque eso es muy agradable. Pero conversación agradable significa que con los de fuera aquí están hablando del evangelizar, no de una reunión cotidiana, no de un 31 o un 24 de diciembre. Aquí nos están hablando de una reunión. Los de afuera son los que no son iglesia. Los de afuera, el apóstol Pablo está considerando, son los que no hacen parte del cuerpo de Cristo. Con ellos, ustedes no pueden ser imponentes. Imponentes es decir, pecador, y entonces te vas a condenar, y que nuestro lenguaje con ellos sea violento por el hecho de que ellos no sean creyentes o por el hecho de que no nos crean o tengan diferencias con nosotros. Nosotros no podemos ser violentos con ellos. Nuestra conversación tiene que ser afable, tiene que ser amable, tiene que ser agradable, pero que por ser agradable no perdamos nuestra sal. Es decir, que no nos vayamos a hablar, a pensar igual que la gente de allá afuera piensa y habla. Entonces, porque estoy en un grupito donde están hablando mal de las mujeres, por ejemplo, y es que todas las mujeres son esto, y es que mira esta. Entonces, por ser agradable, entonces yo también empiezo a hacer chistecitos con ellos de lo mismo. Ahí yo ya no estoy diciendo, mi conversación no está siendo salpicada de sal. Mi conversación ahí ya está siendo mundana, completamente mundana. Mas si yo soy agradable donde tengo que ser agradable, pero con sabiduría, o como dice acá, discretamente, con los de fuera, rescatando el tiempo, sea vuestra conversación agradable, salpicada de sal, de manera que sepáis cómo os convenga responder a cada uno. Cómo responder a cada uno. Porque si te ven, por ejemplo, envuelto en ese tipo de conversaciones X, argumentando a favor de esto y lo mismo pensando como todo el mundo piensa, a la hora que te vean predicando, no dudo que te vayan a creer o que le vayan a abrir las puertas del corazón a Cristo. Y que no está diciendo eso, van y le creen a otro. Si ven la sencillez de las palabras de Pablo, cómo nosotros tenemos que intentar no perder nuestra sazón. Y uno se ve muy tentado constantemente en medio pues del bochinche y como de la emotividad del momento. De la emotividad del momento ahí en una reunión, llámese familiar o de amigos, uno le dan ganas de responder y de meterse pues en el cuentico. Y no se da cuenta que eso después
tiene una contraprestación muy grande para nosotros en el momento en el que vamos a predicar la palabra de Dios que está dentro de nosotros, porque ellos inconscientemente, puede que no lo hagan consciente, pero inconscientemente ellos van a decir, pero este no era el que, ¿cierto? Y están muy pendientes de todas las cosas. ¿Quién me iba a decir algo? Yo. Sí. Esa sal es la misma sal sean sal del mundo. Es la misma, exactamente la misma. No tiene ninguna sola diferencia. Bien. Y perdemos sabiduría y gracia, ¿cierto? Es bueno que no perdamos la sal en todo. Pero miren que ser sal no implica ser imponente y desagradable con las personas. Tener sal no significa pues que es el viato, pues no, a este tipo ni se le puede hablar, pues es que aquí no podemos decir nada, no. Por eso dice, que sepáis cómo convenga responder a cada uno. Eso es importante, eso es importante. Bueno, aquí hay cositas, pero bueno. Versículo 7. De mis cosas os informará Tíquico. El hermano amado, aquí tenemos otro nombre para el que vaya a tener un hijo próximamente. ¿Cómo se llama? Tíquico. Tíquico. El que diga que es un nombre de payasito, no, eso no es. De mis cosas os informará Tíquico, el hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Onésimo también. Bueno, vamos a leer. Aquí nos van a hablar de una cantidad de personajes que esto ya solo por curiosidades pues lo vamos a tratar, esto es bonito. Vamos a ver Efesios capítulo 6 verso 21, del 21 al 22. Tíquico, es un nombre griego. Buscando el versículo. Efesios, capítulo 6, 21 al 22. De Tíquico sabemos realmente poco. Tíquico. Efesios 6, 21, 21. capítulo 6, verso del 21 al 22. Solo es para que hagamos una pequeña relación, pues no es nada importante. ¿Quieren que la lea yo? Les envío al estimado hermano Tíquico, fiel ayudante en el Señor, quien les contará todo acerca de mi situación. Envío a Tíquico porque quiero que sepan cómo estoy y para que les anime. Entonces sabemos que Tíquico era un ayudante de Pablo, posiblemente en esas correrías de la iglesia de las iglesias de Asia Menor. Era joven, porque solamente un joven podía ir y llevar noticias de un lado para otro. Era un buen creyente, era un ministro y tenía como un ministerio de confortar los corazones, ¿cierto? Era como un portador de buenas noticias y tenía como esa facultad para exhortar y animar a la congregación. De él no sabemos más, ni la iglesia primitiva, ni cartas, ni documentos, aparte de esta carta a los Colosenses y de la carta a los Efesios. El hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien nos envió con este fin, para que tengáis noticias nuestras y lleve el consuelo a vuestros corazones. Junto con Onésimo, el hermano fiel y querido, que es de los vuestros. Ellos os informarán de lo que aquí pasa. Es decir, era de la iglesia de Éfeso, o de la Odisea, o de Colosas. Pues eso era para él los vuestros, porque eran 3 ciudades contiguas. Onésimo sí sabemos quién era y qué hacía. Sabemos que Onésimo era el esclavo de Filemón. Era un esclavo de Filemón por el que Pablo aboga para que Filemón le otorgue una carta de liberto y él fuera libre. Entonces él le pide y Onésimo pues adquiere la libertad y era también fiel y siervo ministro del Señor, ¿cierto? Para que dice, junto con Onésimo, el hermano fiel y querido que es de los vuestros. Ellos os informarán de lo que aquí pasa. Aristarco. Ay, hijo de madre Andrés, en valor hermano. Aristarquito. No, como Aristarco. Os saluda Aristarco, mi compañero de cautiverio, y a Marcos, primo hermano de Bernabé. Aquí ya nos dan un dato bien interesante. Bernabé, sabemos que era judío, ¿cierto? Y nos están diciendo que Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro,
era primo hermano de Bernabé. Recuerden ustedes que Bernabé y Pablo tuvieron un pequeño encontrón, una pequeña diferencia. En Hechos de los Apóstoles se nos narra la diferencia. Hechos capítulo 12, verso 12. Se nos narra cómo ellos tenían una correría, que iban a ir a Asia Menor, y Bernabé quería que lo acompañara. Marcos quería que los acompañase Bernabé, ¿cierto? Y Pablo le dice que no los acompañe él porque él los había dejado trabajando solos en determinado lugar. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje o no? Sí, ¿Quieren que lo leamos? Sí. Las clases de baile de oro, Sí, hace como gimnasia. Va pues, Bernabé quería llevar con ellos a Juan. Juan era el nombre hebreo, Marcos era el otro nombre de él. Llevarlo a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo, hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé y Pablo, hombres llenos del Espíritu Santo, tuvieron un desacuerdo y cada uno cuidó por su lado. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. ¿Sí se dieron cuenta de esto? Pero entonces ya, eso pasó, estamos hablando de unos 12, 10 años. Después parece que entre Pablo y Bernabé hay una reconciliación, sí. Hay una reconciliación. La disputa fue más bien de yo voy a coger por acá, usted va a coger por acá, pero no fue de pelea, fue de qué vamos a hacer. Usted cree que tiene que ir por acá, yo creo que tengo que ir por acá. Y en una parte del tiempo ellos se vuelven a unir. En ese momento están juntos. Entonces uno logra ver en las cartas cositas que pasaban que no están dichas, pero que nosotros podemos ver por el paso del tiempo. Os saluda Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo hermano de Bernabé, acerca del cual habéis recibido algunos avisos. Si llega a vosotros, acogedle, y Jesús, llamado justo, que son de la circuncisión, y mis únicos colaboradores en el reino de Dios. Es decir, aquí nos están hablando de dos que son hebreos y dos que son griegos. Habiéndome sido de gran consuelo, os saluda Epafras, que es de los vuestros, del que nos habla en el capítulo 1, siervo de Cristo Jesús, que en todo momento combate por vosotros en sus oraciones, a fin de que perseveréis perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere de vosotros. Yo le rindo testimonio de que se toman mucho trabajo por vosotros y por los de la Odisea y de Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, por aquí ya nos dicen la profesión de Lucas. Lucas andaba con el apóstol Pablo, sobre todo en los últimos viajes. Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Y obviamente el Evangelio de Lucas es este mismo Lucas que nos están hablando, como profesión médico. Si uno lee el Evangelio de Lucas, por ejemplo, uno nota que él hace mucho énfasis en las curaciones milagrosas. Y él explica, por ejemplo, el caso de hematidrosis, cuando Jesús suda sangre, ¿cierto? O habla del epiléptico, por ejemplo. Entonces Jesús sana a un epiléptico. Entonces él usa como términos médicos, él aporta como su conocimiento, como al evangelio, al testimonio que le está dando. Y de hecho es como de todos los evangelios, el de Lucas es el más sistemático, es el más organizado, es el más griego de todos. El de Mateo es un mensaje de salvación para los judíos, este es el Mesías judío. Y el de Lucas es un mensaje más como para nosotros, más como para Occidente, organizadito por los capítulos de las curaciones, la crucifixión por acá, todo muy bien dividido, como por bloquecillos. Entonces es más fácil como de leer para una mente occidental, porque los semitas para escribir eran muy desorganizados, pero escribían muy bonito. Bueno. Dice, os saluda Lucas el médico y Demas. Demas no sabemos quién era, son puros nombres griegos. Saluda a los hermanos de la Odisea y a Ninfas y a la iglesia de su casa.
Pablo, espérate, porque donde yo saludo también hay otros que se llaman Justo, ese Justo es en mayúsculas Jesús. No. Pues no, porque ese Justo va en mayúsculas. No, ¿Por qué ya? no, simplemente como un nombre. Por ejemplo, mira que también Ninfas, Lucas, ¿cierto? Es el mismo nombre. Ya. Así posiblemente le llamaban. Seguro le llamaban más Justo que el nombre de él. Entonces él está aclarando quién es ese, ¿no? Es como decir uno acostumbrado Franco. Entonces, como le decimos Franco, entonces uno pone El que llaman Franco. El que llaman Franco en mayúscula, lo mismo. Claro que Franco solo le decimos así, yo sé. Sí, yo creo. Y yo le digo así por Seas, porque me pareció muy simpático. Bien. Ahora de la Odisea y a ninfas. Ninfas puede ser ninfas, nombre masculino, o ninfas, como las ninfas de los lagos, que si las veían desnudas, entonces los hombres morían, ¿cierto? Las de la mitología griega. Entonces no sabemos si era un hombre ninfas o una mujer ninfas. Y aquí dice ninfa. Ahí ya están asumiendo que es una mujer, pero no sabemos, ¿cierto? Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. No, aquí, en esta versión ya nos están como la volviendo casaron, demasiado ya tienen mascados. Como quien dice, asumamos que era una mujer, Era una mujer, ¿cierto? no. Y evitemos la palabra iglesia para que la gente no se confunda y pongamos congregación, para que la gente no se confunda leyendo. Pero la palabra literal es iglesia, es decir, iglesia podían ser 5 personas reunidas en una casa. Así es. Y a la que dice, hacer que sea, y a las de su iglesia. Y cuando hayáis leído esta epístola, haced que sea también leída en la iglesia de la Odisea, y la que recibiereis de la Odisea, leedla también vosotros. Eso es interesante. Cambio. Porque existe una carta que se llama Carta del Apóstol Pablo a los laodicenses, que no está obviamente en ninguna de nuestras Biblias. Yo me tomé el trabajo de estudiar esa carta a los laodicenses. Casi que no me lo reveló carne y sangre, pues. ¿Cómo? No, estoy hablando por... No me lo reveló carne y sangre, pero es una falsificación. ¿Sí? Pero es una falsificación completa. O sea que es apócrifo, ok. No entiendo, porque no está en nuestras Biblias. Es una falsificación. Es una carta apócrifa. Porque él está diciendo, esta misma carta páseselos a ellos. Entonces, Y dice, y la de la Odisea, pásenla a ustedes, pídanla para que ustedes la lean también. Entonces muchos buscaron dónde estaba la famosa carta de la Odisea que el apóstol Pablo está diciendo acá. Surgió una carta por allá en el siglo III que decía carta del apóstol Pablo a los de la Odisea. Yo me tomé el trabajo de estudiarla y es una colcha de retazos de diferentes cartas de Pablo. Más mal montada, pues. Eso lo creyeron, ese cuento se lo creyeron muchos, ¿cierto? Porque venía como de un lugar muy fidedigno. Pero ya después los estudiosos, los buenos lectores se dan cuenta, no, eso lo sacaron de un fragmento de la carta a los Efesios, un fragmento de la carta a los Tesalonicenses, y la carta no dice absolutamente nada, no revela nada, no tiene ningún propósito, no hacia ningún lado. La pueden encontrar por internet. Hacía años no se encontraba, pero ya la subieron. Googleando la pueden buscar y la pueden leer y se van a dar cuenta pues de lo que estoy diciendo. Y tiene un griego que no es el mismo que usaba el apóstol Pablo, pues es como un combinado. Qué horror. Llegó la gaseosa. Pasa hambre Toribio, ¿cómo va la causa? Bien. Y cuando hayáis leído esta epístola, haced que sea también leída en la iglesia de la Odisea, y la que recibiereis de la Odisea, a esto, todo el mito de la carta de la Odisea, leedla también vosotros. Los estudiosos, los monjes del medioevo, filólogos, eruditos, casi que unánimemente, a través del estudio de las cartas de Pablo, se han dado cuenta de que la carta que el apóstol Pablo está aquí hablando, como la carta que tenían en la Odisea, es la misma carta de los Efesios. No es nada más y nada menos que la carta de los Efesios. ¿Seguro de eso, Pablo? Es muy confiable, de fuentes muy confiables.
La carta a la Odisea es la carta a los Efesios. Pues la carta que él le está pidiendo que le manden de la Odisea es la carta a los Efesios que fue escrita primero que esto. O sea, la que leímos antes nosotros, de ver Colosenses. Hay mucha unanimidad en eso, pues, mucha unanimidad, bueno, pero algo así. Y cuando hayáis leído esta epístola, decid a Arquipo, atiende al ministerio que en el Señor ha recibido, para ver de cumplirlo bien. No sabemos a qué ministerio se refería, no sabemos quién era este hombre Arquipo, ya, por más que intentemos ver, no encontramos ni en la historia, ni mención de este hombre en los padres, solo sabemos que era un hombre que seguramente tenía como un ministerio de servicio, ¿cierto? Y que se había enterado que de pronto tenía algún tipo se había detenido, había hecho algo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, recuerde lo que Dios le dijo que tenía que hacer usted. Dice, procura cumplir bien el servicio que te han encomendado en el nombre del Señor. Exacto, ministerio es lo mismo que servicio. Versículo 18 ya para terminar. El saludo es de mi mano, lo cual indica que Pablo no escribió la carta, simplemente escribió el final. Tenía problemas de visión muy posiblemente. El saludo es de mi mano, Pablo, acordados de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Ahí termina la carta de los Colosenses. Pablo les dice, recuerden que yo estoy en prisión y estoy preso por el Evangelio, ¿cierto? Por amor al Evangelio, para que lo tengan en las oraciones. Pero Pablo, no entendí cómo decir el saludo de mi mano. Él al final le escribe, esta frasecita la escribió el apóstol Pablo en la carta. Toda la escribió, Pablo las dictaba, Pablo dictaba las cartas. Y en esta parte le dijo, présteme el papel. Y él dijo, este saludo, este último saludo, yo Pablo escribo saludo, y escribe con su propia mano. Pablo, y ahí fue lo que te preguntó el otro día, que Lucas, que era el médico, que tú me dijiste que sí, que él andaba como con Pablo. Sí. Y me dijiste que era que no era muy cierto qué enfermedad tenía Pablo. No era muy cierto, no. Hay tres hipótesis. Una que era una especie de malaria, ¿cierto? Que afecta la piel y que se le podía ver en la cara y una cosa así. Otra eran unos problemas que daban mucho en el Asia Menor, que ellos los trataban con unos famosos colirios que se les salía como pus de los ojos, ¿cierto? Y como sangre y se les hacían unas llagas en los ojos muy feas. Y eso está pues como datado históricamente. Entonces que es una enfermedad como vergonzosa para el que la tiene, y más el apóstol Pablo, que era predicador y que estaba expuesto todo el tiempo, entonces era muy incómodo para él. Entonces por eso él llama un aguijón en la carne. Entonces como vemos que él no escribía sus cartas sino que las dictaba, que en esa zona se producía mucho esa afección ocular, entonces uno como que se ve tentado a pensar que el aguijón de la carne era en los ojos, ¿cierto? Pero a ciencia cierta no sabemos, ¿ya? Pero el aguijón de la carne, a todos sí es cierto que no era nada de carácter moral, como muchos autores por allá, todos por años, han intentado asumir, que es que el apóstol Pablo tenía problemas con las mujeres, entonces o que yo no sé qué, no, nada que ver. Sí, no, eso no era un problema de carácter ni moral, el problema era físico literalmente. Bien, podría tener problemas de carácter, sí, pero ese no es el caso, ¿cierto? Estamos viendo que era perfecto. Exacto. Entonces él termina diciendo, el saludo es de mi mano, escribiendo él esto, Pablo, acordados de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Termina la carta de los Colosenses. Principio de la carta, ¿cuál es la posición de Cristo para nosotros, para la iglesia? ¿Quién es Cristo para nosotros, en nosotros, con nosotros, para el mundo? ¿Cuál es la posición de Cristo en el universo, en la creación y en el plan de salvación? Eso es el propósito de esta carta. Diferencie, esto es Cristo, esto no es Cristo. ¿Usted cree que Cristo es como un medio ángel ahí, como un ser espiritual muy especial? Hermano, no. ¿Usted cree que Cristo necesita de otro intermediario, como una especie de ángel intermediario que le ayude a usted para poder acceder después a Cristo, porque Él es tan santo que usted no tiene acceso a Él? No.
usted tiene acceso directo a Él por su sangre, para eso Él se sacrificó. Todos esos mitos Él los empieza a desenmascarar, ¿cierto? Diferenciar de los gnósticos y de los, es como un recordatorio, y de los ¿qué? Y los judaizantes. Perfecto. Ahora sí vamos a la carta del Eclesiastés. En algunas Biblias, primero, Eclesiastés, vamos a hablar que las Biblias normalmente tienen una división, entonces están los libros proféticos, están los libros que contienen la ley, están los libros Sapiensales. los sapienciales, que es de los que vamos a hablar, que es el Eclesiastés, que tienen un contenido moral, un contenido de alto grado de enseñanza, y que los judíos normalmente llaman a los libros sapiensales los libros de sabiduría. Por eso incluso hay un libro que tienen las Biblias católicas que se llama Sabiduría o Eclesiástico, ¿cierto? Que no tienen las Biblias evangélicas. Pablo, una pregunta, eso último que dijiste antes de empezar, pues a qué haces referencia ahí, o sea, el modo de acceder en este caso a Jesucristo no necesita un intermediario, eso es lo que pues esa última parte, ¿me puedes volver a explicar? Sí, acuérdate que en la carta a los colosenses había una disputa entre los judaizantes y los gnósticos. Los gnósticos decían que los seres humanos éramos tan perversos, tan desagradables y tan negros y tan sucios que nosotros no podíamos acceder a Cristo, que era tan puro y tan inmaculado. Entonces que nosotros teníamos que conocer el nombre de determinadas potestades angélicas y que a través del conocimiento de esos nombres de ángeles y esas jerarquías, ellos nos iban a servir de trampolín a Cristo. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Les dice, no, corten con eso, eso no es verdad. Cristo ni es ni un ángel, ni ustedes necesitan saberse los nombres de ningún ángel. Ustedes necesitan es a Cristo, y ustedes están revestidos de Cristo, ¿no? Entonces, de hecho, el propósito de la carta de Colosenses era esa. Era revelarles como una verdadera cristología para la iglesia, porque la imagen de Cristo se estaba distorsionando por los judíos que decían que uno tenía que cumplir una cantidad de fiestas y de cosas para poder cumplirle a Jesús, y de los gnósticos que también había que cumplir otra cantidad de cosas para poder cumplirle a Jesús, y Pablo dice, no, eso no es así, y comienza pues la carta. Bien, entonces los libros sapiensales normalmente ustedes van a encontrar Proverbios, vamos a encontrar también el Eclesiastés, vamos a encontrar Salmos entraría ahí, Pablo. Salmos, para algunos entra dentro de libros sapiensales, para otros es otra categoría especial, o libros poéticos, lo mismo que Cantar de los Cantares, ¿cierto? Pero para otros es sapiensal, ¿cierto? Bien. En algunas Biblias, creo que la que tú tienes en la mano, no sé si puede decir Coelet, o me equivoco. La tuya es una Shokel, Natalie. La mía es no, es una... Entonces dice Eclesiastés. ¿La tuya dice Coelet? Ok. ¿En alguna más dice Coelet? ¿Explican eso? Uh-huh. Dice que así se llamaba la persona que lo escribió. No. Así no. Traducido a hebreo, asamblea. Sí. Lo que pasa es la tuya es la de Shekel, ¿cierto? La mía dice como Eclesiastés o el predicador. No, la tuya no. La tuya es Dios habla hoy. ¿Cómo? Eclesiastés o el predicador. El predicador. Entonces mire que ya tenemos 3 nombres. Tenemos el nombre predicador, el nombre Coelet y el nombre Eclesiastés. ¿Por qué se da esa diferencia en este libro? El primer pergamino que se encontró, el primer escrito que nosotros tenemos de hebreo, dice Coelet. La versión de los 70, que es una traducción griega de las escrituras hebreas, dice Eclesiastés. ¿Ya? Dice Eclesiastés. Más la versión hebrea llamábase Coelet. Coelet es un término que para los filólogos ha sido de mucha dificultad precisar qué significaba Coelet, ¿cierto? Hay dos, digámoslo así, hay 2 ramas, para no hacer esto muy extenso. Incluso hay libros de solo filología de por qué es Coelet y no, y son libros gruesos. Entonces, para no entrar en los detalles, pues las minucias tan fastidiosas. Entonces, cuando nosotros vemos Coelet,
puede ser, primero es un término femenino, es una expresión, es en género femenino, como decir la palabra justicia. Justicia es una palabra femenina, ¿ya? Amable es una palabra masculina. Coelet, por la terminación en el hebreo, es femenino. Normalmente, las terminaciones en femenino en el hebreo es como cuando un hombre, estoy hablando de género masculino, le atribuyen una expresión femenina, es porque de alguna u otra manera denota cierto rango, ¿ya? Denota cierto rango. Entonces, por ejemplo, la justicia de Dios se encarnó, entonces uno lee en la sabiduría, y la justicia, o expresiones que se tenían sobre el Mesías, expresiones que terminaban, pues que eran como femeninas, que eran de género femenino, como para atributos del Mesías, de alguien grande. Entonces, por ahí sabemos que Coelet significa, obviamente, alguien con un rango, solo porque termina en femenino. Eso, la expresión es Coal, que es de la que se pegan algunos, Coal, de ahí de donde viene Coelet, ¿cierto? Y esa expresión Coal significa como asamblea, ¿cierto? Significa asamblea. Entonces, el Coelet es como el que toma la vocería en una asamblea, el que habla en medio de la asamblea. Y entonces, algunas traducciones dicen, bueno, el que habla en medio de la asamblea, yéndonos a la etimología de la palabra, es un predicador. Entonces, le hacen uno el trabajito y la conversión y te ponen el predicador. Pero entonces los filólogos dicen, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso de que sea el predicador literalmente, para hacerse entender está muy bien, pero literalmente no necesariamente significa eso, ¿cierto? También existe otra alternativa etimológica de ese Coelet que nos lleva a pensar a nosotros que es alguien que tiene la palabra, ¿cierto? Es alguien que está provisto de la palabra, que está relacionado con predicador y con asamblea, sí, pero no están diciendo que sea eso, ¿ya? Entonces algunas Biblias diciendo, no toquemos mucho el término y no demos traducciones a priori, como la Biblia de Jerusalén, entonces no se toman el trabajo de traducir una cosa que a ciencia cierta no sabemos y nos arrojan el nombre hebreo que es Coelet. Entonces por eso se llama así, por eso dice ahí. En las de Alonso Shekel también dicen Coelet. Entonces uno ve en muchas Biblias, la mayoría católicas que dicen Coelet. La mayoría evangélicas pues dicen Eclesiastés o el predicador, ¿ya? Eso ya nos empieza pues como a decir algo. Comúnmente se ha atribuido este libro a Salomón, ¿ya? Comúnmente se ha atribuido a Salomón. Este libro ha presentado muchos problemitas de interpretación, por la escritura, por el lenguaje, y vamos como a empezar por el principio. Que no quiero ponerme a hablar de más cosas de esas y si no entrar en materia. Verso 1. Razones del Coelet, ¿cierto? O sea, no era el nombre de él Coelet, era un atributo, ¿cierto? Es un adjetivo. Hay otro nombre. Del Coelet. Por ejemplo, en esta que es Nácar Colungas dice del Coelet, porque ya está asumiendo que ese no es el nombre de la persona, porque eso no es un nombre. ¿Cómo? No. Eso es como yo decir palabras de predicador. Si yo lo voy a traducir a castellano, del predicador. Exacto, del. O sea, ya le dan como predicador es un adjetivo, como ya le dieron ese significado. ¿Cuál es la escritura original de Coelet? Coelet. Pues como se así tal cual, como se Con Q. Cabo, si ya nos vamos. Mentira, que me la pongo a tiempo. Aquí dice congregador, las palabras del congregador. ¿Sí te das cuenta? Porque como esta asamblea es un sinónimo de congregación, entonces los traductores dan muchas vueltas y te arrojan allá. Pero uno dice, el congregador, ¿eso qué profesión es? Ese es un tipo por allá de gafas negras, allá en la entrada de una discoteca, pues, ¿qué es eso?
Claudita, perdonadísima. Pero es que ve, mira, eso me pasó por aquí. Esa correa está muy navideña, Clau. Ya, Muy perdón la interrupción. Bien. Entonces, ustedes no nos vamos a meter en camisa de once varas con estudiar como libros enteros de filología, pues que solo nos va a llevar a pensar, bueno, por lo menos sabemos que era alguien que ocupaba una posición en la palabra en medio de una congregación y que está revestido de autoridad porque tiene una terminación en femenino, o sea que es alguien que por sus atributos le dan esa palabra. Pablo, entonces atribuirle este libro a Salomón. Vamos a ver por qué se le atribuye a Salomón y por qué tiene muchos detractores de que no fue Salomón. ¿Okay? Razones del Coelet, ya vas a ver, esta es la más obvia, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién fue hijo de David y fue rey de Jerusalén? Salomón, ¿cierto? Fue el único rey, digámoslo así, que fue directamente hijo de David y fue rey de Jerusalén, es que no hubo otro, porque los otros ya fueron nietos, ¿cierto? Pero no fueron directamente hijo de. Y dice verso 2, este es el contenido, en esto se resume el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí la palabra vanidad no es vanidad de, ay, es que yo me miro al espejo y, ay, tan lindo, no. Superfluo. Vanidad. Corrección. Era para que vieran cómo no se ve. Eso sonó como a crema de dientes. Superfluo. Lo vano, otras traducciones, para que no confundamos vanidad con hedonismo, entonces ponen ilusión. Ilusión de ilusiones, todo es de ilusión. Algunas de ustedes dicen eso, ilusión. Vana ilusión. Así es, para que uno no interprete. Pero en hebreo aquí la expresión viene siendo algo como el viento, ¿cierto? Es como el viento, Primero, pues. pasajero, transitorio, que no se puede alcanzar, ilusorio, fantasmagórico. ¿Ya? Entonces, vanidad de vanidades, dijo el Coelet, vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué pasa con este libro? Aquí ya no, se le está atribuyendo, el mismo Coelet se está atribuyendo la autoría y está diciendo, revelando su identidad, yo soy hijo de David, rey de Jerusalén. Pues yo soy Salomón. Para Pablo, cualquiera, blanco es, gallina lo pone. pero ahí no Y podría frito a veces ser, se come. ahí no podría de pronto, o sea, en caso de que para los detractores, pues de que no fue Salomón, Vamos a no explicar. podrían pegarse, por ejemplo, de que también, por ejemplo, de Jesús se dice hijo de David, y no era hijo de David directamente, pero es como refiriéndose pues como a la descendencia, no, pues, o sea, no podría, si uno lo toma de esa manera, ser también como una especie de nieto o bisnieto o algo así. Sí, pero el problema es que está diciendo rey de Jerusalén. Rey, la palabra es rey. Es el centro. El problema aquí es rey de Jerusalén y no, sí, el argumento es bueno, lo que estás diciendo es bueno. Sin embargo, el problema es que los detractores no lo dicen porque él diga quién es por el lenguaje en que fue escrito. Ah, ya. Ok. El problema es que este libro no fue escrito, el rey David, sabemos que Salomón fue del casi que como en el estadio primero de la generación de la nación de Israel, ¿cierto? El Éxodo, después del Éxodo vienen los jueces, después de los jueces viene Saúl, después de Saúl viene David, después de David viene Salomón. Estamos hablando de 6 generaciones, ya, 6 generaciones. En esa sexta generación, el lenguaje hebreo era un lenguaje muy puro y muy hermoso. Cuando uno lee, por ejemplo, cómo fue escrito Job, el hebreo de Job, y uno ve, por ejemplo, el hebreo de Macabeo, bueno, ese fue escrito en griego, uno ve el hebreo de algunos pasajes de Isaías, uno ve que es un hebreo lleno de idioma arameo, ya muy burdo, ya no es el mismo hebreo sonoro, bonito, que ellos aprendieron en el Sinaí. Entonces, todo el Eclesiastés fue escrito en un hebreo
lleno de lenguaje persa que no se puede esconder. Pero eso ya ha muerto, pues, ¿o qué, Pablo? ¿Cómo? Ese tipo de hebreo murió, ¿o qué? El arameo. No, este que vos, sí, Lo intentaron rescatar los masoretas. Lo intentaron rescatar los masoretas, pero ese hebreo como tal desapareció mucha parte de ese hebreo. Tanto así que el término Coelet desapareció. ¿Cierto? El término Coelet era un término del hebreo antiguo, pero desapareció. Por eso no sabemos que Coelet, nos toca buscar raíces y decir, es que esta raíz viene de acá, esta es femenina, y empiezan ellos a comparar, y llegan a conclusiones interesantes, pero a ciencia cierta no sabemos. Y entonces, lastimosamente, al no estar en ese hebreo, atribuírselo al rey Salomón sería muy difícil. Ahora bien, uno podría pensar, bien, simplemente alguien lo transcribió, recibió la carta en hebreo antiguo y en el cautiverio en Babilonia, años 600 y pico, entonces la transcribió. Sería un buen argumento, pero hay otro problema. El problema es que también tiene mucha influencia helenística, mucha influencia en el arameo de terminología griega. Entonces ahí uno dice, los griegos ya llegaron fue año 300 antes de Cristo. Entonces, si esto tiene un poquito de mezcla de ese hebreo, de ese arameo que se juntó con cierta terminología griega, entonces estamos hablando de año 300 antes de Cristo, 305 antes de Cristo, así y bolita. Entonces, hermano, este libro nos presenta serias dificultades. ¿Sigo con toda esta carreta o seguimos o pasamos a materia? Es que los voy a muy callar. Pablo, entonces en la Torah, ¿cómo aparece? Exactamente No igual. está. Lo sacaron. Pero lo sacaron después. Sí. Sí. Ellos lo tenían. No lo tenían en el Torah, lo tenían en el Tanakh. Bien. Entonces, por presentar esos problemas, tuvo muchos detractores el libro de Eclesiastés. Tuvo detractores de toda índole. Detractores modernos, detractores en el pasado. Ahora los detractores son muy pocos, ¿cierto? Pablo, pero Eclesiástico es otro libro. Sí. Es otro libro. Es diferente, que es deuterocanónico. No es deuterocanónico. No es apócrifo. No, Apócrifo es rechazado totalmente. Deuterocanónico significa del segundo canon. Apócrifo significa completamente no rechazado, pero sí rechazado del canon, que ni siquiera sirve para uno hojearlo porque no contiene mucha cosa interesante. A ver, pero depende. Si tú lees a John MacArthur, él le va a llamar apócrifo. Si tú lees a Stanley, él le va a llamar deuterocanónico. A Charles Stanley. Entonces depende también. El bautista anticatólico recalcitrante te va a decir apócrifo. Una persona que no tenga como esos roces ni esos apasionamientos, él te va a decir, eso es un deuterocanónico, era un libro que estaba en la Septuaginta, en la Reforma nosotros lo quitamos porque no vimos revelación en él, pero era un libro de consulta y que es complementario y que nada interfiere en la fe. Entonces le llaman deuterocanónico y no sufren con eso. ¿Ya? Pues yo sí estoy sufriendo porque no. Oh, no. Ay, güey. No, pero y es que Carlos está hablando de otro libro, no de este. No, pues no. Con todo lo que yo estoy hablando acá, Sino que siempre es Eclesiastés y Eclesiástico y suena muy parecido. Sí, por eso es. llamémosle entonces Coeleda esto, para que no No, sino que siempre había tenido esa duda porque eso lo citan mucho los sacerdotes en la iglesia. El eclesiástico, claro. El eclesiástico. El eclesiástico son como un montón de máximas, es bonito. Es como una especie de proverbio, lo que pasa es que fue un libro muy posterior. Y es un libro tiene mucha influencia griega, lo mismo que Macabeos. Y fueron escritos en griego y no en hebreo. Entonces los judíos al principio lo querían, pero cuando nació la iglesia los judíos lo rechazaron por completo. Y dijeron, no, eso es helénico, eso no es revelación, eso no hace parte de nuestra identidad, y lo sacaron. Lutero siguió esa corriente, ¿cierto? La iglesia católica siguió la corriente que siempre llevaba, desde el principio, ¿no? Bien, para eso también es
hablar de toda esa historia nos quedaríamos mucho rato. Pero cuando quieran la contamos. Yo creo que una vez la contamos, ¿no? No La sé. historia de la Septuaginta, cómo se formó, la Sí, sí, diferencia. sí. Cuando quieran la repetimos y hablamos y que cada quien piense como quiera. Si le querés llamar apócrifos está bien, deuterocanónicos. El caso es conocer lo que dice toda la Biblia, ¿cierto? Conocer uno primero que dice toda, como yo recuerdo que conocí unas personas que peleaban mucho por eso y yo les dije, bueno, ¿por qué no se ponen primero? ¿Ustedes ya leyeron toda la Biblia? Y me decían, no, pues yo la he leído a pedacitos, ahí vamos, toda la cosa. Pero bueno, primero léase toda la Biblia y pónganse de acuerdo en los libros que ustedes tengan en común, que son la mayoría, y cuando se la hayan leído toda y hayan comprendido el mensaje común, hasta donde puedan comprender, entonces ya sí hagan sus diferencias. Pero si no se la han leído toda, entonces no se pongan a pelear por lo que ni siquiera han leído. Pónganse de acuerdo en lo que está de común. Bueno, no sé si habrán hecho la tarea. Entonces, como tenían el idioma así, entonces ha sufrido como muchos ataques de autenticidad. Algunos lo intentaron llamar apócrifo a este libro, otros decían que no tenía revelación y que no se podía comparar con las verdades evangélicas y las verdades escriturales, porque parecía más como un compendio filosófico que verdaderamente un libro de revelación, ¿cierto? Recibió esos ataques. Por eso en el año 90 después de Cristo surgió un concilio que llamó el concilio de Jamnia. Esto se celebró en el cercano oriente, en Israel, y allá se determinó por casi la total mayoría el libro tenía revelación y los argumentos a favor fueron muy, muy, muy fuertes. Por eso el Eclesiastés está tanto en Biblias católicas como en Biblias evangélicas y no hay pelea ya por este libro. Ahora, eso dentro de la iglesia, conflictos dentro de la iglesia, conflictos en la modernidad. Ustedes conocen un filósofo muy famoso, uno de los padres del existencialismo y del, digámoslo así, como ateo también, llamado Schopenhauer, ¿cierto? Padre espiritual de Nietzsche, bueno, espiritual no, mentor de Nietzsche, Qué blasfemia, Pablo. ¿cierto? Schopenhauer era caracterizado por un exacerbado fatalismo. Cuando uno lee como algún pensamiento, diálogo. También era ateo, ¿cierto? Ese fue el que se volvió gay después de los 40, no sé. Sí, era la historia, que se suicidó, no sé. No, Pero ya estás filósofo. En una serie por ahí. No, pero a veces los filósofos lo que hacen, estos tipos de filósofos ateos, no era que se volvían, era que ellos intentaban experimentar como para vulnerar lo establecido, como eso no tiene por qué ser así, y hacían cosas, Freud hacía muchas cosas de ese tipo. Era el más, le gustaba como transgredir como lo establecido. Pero dice suicidio, no. No, tampoco. Era la En cara. Es que vamos a buscar. No, pero sí era de lo más loco. Lacan fue como un sucesor y John se fue más por lo transpersonal, Lacan sí fue más, bueno, no hablemos de eso, no. Sí, de Carolina. No, entonces, venga, volvamos. Schopenhauer, existencialista, en una de sus crónicas, de sus dichos, de sus anécdotas, él decía que uno de los libros más magistrales que él había leído, que incluso él era considerado como padre del existencialismo, que Coelet, es decir, que Salomón y que el Eclesiastés era un libro bellamente constituido como un libro existencialista y como un libro fatalista, pero está completamente descontextualizado. Una mujer, no recuerdo el nombre, una también pensadora, ensayista, no recuerdo, una alemana, decía que ese libro era el libro de fatalismo por excelencia. Otros por allá decían, este libro es un libro epicurista por excelencia, ¿cierto? Era un libro, recuerden ustedes que estos filósofos, pues estas tendencias eran como vivir los placeres y
y vamos a vivir y la exaltación de los sentidos y toda esta cosa y comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa frase es de ellos. Entonces eso de comamos y bebamos que mañana moriremos, ellos dicen que no, mire, eso está ahí. En la Biblia de ustedes judíos eso está ahí. Descontextualizando el Eclesiastés. ¿Qué es fatalismo? El fatalismo es una corriente de pensamiento en la cual todo ya está hecho. Usted no puede inventar nada nuevo, ya todo está, usted está condenado y determinado a hacer lo que es y punto. No existe libertad y usted está condenado a un eterno retorno. Dícese de Nietzsche, por ejemplo, con la ley del eterno retorno, que él decía. No vamos a hablar de filosofía, pero él decía algo así como que todo es un ciclo y usted lo repite, y la existencia es un ciclo, el eterno retorno, el eterno retorno, el eterno retorno. El famoso Ouroboros de los indígenas, de los indios, que era la serpiente enrollada, mordiéndose la cola y dando, etcétera, etcétera. También está los que dicen que es un tratado existencialista. No es un tratado existencialista, tampoco es un tratado existencialista. Primero, porque para ser existencialista hay que ser ateo, y este libro no es ateo. El fatalismo no es ateo. ¿Por qué te ríes? Que ya encontró que sí se había suicidado. Que también era gay. Ya busqué filósofo psicoanalista famoso de un cáncer y se terminó suicidando. Pero pues como con altas dosis de morfina. No, Entonces, y este libro no es un libro ateo, porque de antemano el autor, el Coelet, dice, habla del temor de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, ateo, es Schopenhauer, lo siento. Schopenhauer, lo siento, usted es ateo, el Coelet no era ateo. Así que si a usted le parece muy bueno el Coelet creía en Dios y usted no. Entonces usted está admirando a alguien que creía en Dios, ¿cierto? Y lo descontextualizó. Al que dice que es fatalista, él está aseverando, ya lo vamos a ver en capítulos posteriores del Coelet, él no es fatalista, porque él dice, él habla del, no es materialista tampoco, porque hay algunos que dicen que este libro es materialista. Materialista, corriente aquella que dice que el mundo trascendente y el mundo idealista de Kant y de todos esos filósofos raritos no es real, que solo existe lo que se puede percibir a través de los sentidos y que no inventen carajadas. Y ese materialismo también cae por su propio peso, primero porque cree en Dios y segundo porque él habla del Sheol, habla de que el alma regresa a Dios y que el cuerpo regresa al polvo. O sea que Coelet creía en una versión tripartita del hombre, creía en alma, creía en espíritu y creía en cuerpo. Entonces no puede ser materialista. A los que han intentado decir que ese libro es esto, el mismo libro está diciendo, creo en Dios, creo en alma, creo en espíritu y creo en un Señor que, a pesar de que no entendemos muchas de las cosas que hace, siempre su voluntad. El problema para nosotros es conocer su voluntad. No es que Él no tenga una voluntad y que nos dejó tirados. El problema de Coelet es que no entiende y se pregunta por qué. Pero asume que es la existencia de Dios. Entonces a todas esas críticas modernas que las estoy caricaturizando mucho, pues porque son más profundas, todas están completamente, son infundadas y no tienen sentido. A los que dicen, es que yo soy igual a este y soy ateo, entonces ya no sos igual a Coelet. De todas maneras, tomar a Dios y servirle. Exacto. Esa es la gran conclusión. Y se les olvida, claro, así termina el libro. Y se les olvida ese pequeñísimo detalle que él habla de Dios. Entonces un ateo habla diciendo que es esto, pero de un hombre que cree. Entonces esa es la manera en que a nosotros nos van vendiendo las cosas. De hecho, las ideologías, bien sea políticas, morales o tendencias sociales, generalmente van acompañadas de un tipo de creencia de estas. Bien sea que yo sea muy apasionado por el materialismo dialéctico, materialismo histórico, o bien sea yo muy apasionado de ciertas lecturas de Nietzsche, Schopenhauer, de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, o si yo tengo este tipo de lecturas, voy y estudio ciencias políticas y después me meto al Congreso y después paso al Senado y el Senado entonces ya una terna y después a la Corte Constitucional y yo como ya vengo teniendo todas esas cositas, yo empiezo a venderle al mundo, a la gente que me está escuchando, toda la ideita de que yo ya vengo, entonces yo empiezo a meter eso por debajo.
¿cierto? Y esa cátedra empieza por los profesores en las universidades y nos empiezan a vender a nosotros, sobre todo en la Facultad de Derecho uno ve mucho eso. Yo recuerdo en el primer año de Derecho, yo era muy loco. Nosotros llegamos como unos niños, algunos veníamos de Alcázares, de una cupulita, cerrados, herméticos, donde toda la vida era color de rosa, el parque Lleras, las pendejadas, ¿cierto? Y llegaba uno allá a la Universidad de Medellín y uno no sabía nada del mundo, ¿cierto? Y escuchaba a los profesores y había por allá uno todo marxista y hablaba de las mujeres y el derecho y la cosa y le empezaba uno a pasar puros libros de marxismo. Entonces libros donde estaba la foto de Frida Kahlo con su unicejo ahí, toda la cosa y con su delirio por Don Diego y yo no sé qué. Y uno empezaba a leer todo y uy sí, tan bacano, y uno empezaba con un fervor social y una cosa, y en contra del Estado y toda la vaina, debe desaparecer el Estado, hay que abolir esto, la lucha proletaria, y los que llegamos allá, que el gato sea testigo, llegamos todos incautos de colegio y nos empezamos a volver todos medio marxistas, entonces ya el 80% del salón era todo marxista. Recuerdo año de las Torres Gemelas, estamos viendo el coelete. Sí. Eso es un pequeño paréntesis. Estábamos cuando lo de las Torres Gemelas, ¿cierto? Eso fue el año 2001, 2011. Sí. Y yo recuerdo que media facultad de Derecho, cuando vi esa imagen, sí, yo estaba ahí en la cafetería, yo estaba tomando un hit de naranja piña y viendo. Recuerdo hasta qué me estaba tomando. Y toda la gente, claro, pues el imperio estaba cayendo y toda la cosa, y todos felices. Ahora me avergüenzo. En serio, es en serio. Yo dije, La sala. Entonces mira, un profesor ideologizado, y es que son tan astutos, que entonces ¿saben qué hacían? ¿Saben qué hacían ellos? Nos mandaban, aparte de los libros que nos ponían a leer, unos documentos que se llamaba La virtud de la ideología. Es decir, como eso es ideología, eso no es una cosa objetiva, eso es alguien que te formula un pensamiento, una estructura de pensamiento que te empieza a hacer parecer muy buena. Entonces te decía, las virtudes de la ideología, Estanislao Zuleta, y uno ahí, un tipo más marxista y más ateo, y uno empezaba a leer todo eso. Y uno decía, uy, sí. Y así lo iban llevando a uno como con un coco wash ahí un lado de cerebro, y empezaba... Pero era una cosa impresionante. Estamos hablando, tú también que estudiaste Derecho, también me imagino que pasa, y si es la de Antioquia, la pobre Juanita y a Elvira, yo me acuerdo leyendo Las venas abiertas de América Latina, también El mundo al revés, este otro, Utopía, este otro, ¿cómo es que se llama? Este periodista uruguayo. Ah, es el mismo que escribió Las venas, Galeano, sí, es Galeano. Sí, entonces uno leía todo eso y uno se empezaba a fascinar, uno empezaba a meterse en la ideología de ese tipo. Pero lo que uno no sabe, porque suena muy bonito, es que detrás de este hombre había una apasionada lectura de Nietzsche, de Schopenhauer, del materialismo dialéctico, ¿cómo es que se llama? Y del psicoanálisis, ¿cierto? Y habían muchos, entonces empezaron a mezclar y uno se comía todo eso. Y uno tragaba todo eso. Claro, y uno se tragaba toda esa ideología, pero ya eso se le pasaba a uno ya como al tercer año, ¿cierto? Ya al tercer año uno ya empezaba a sentar casi, uno decía, esto es mentira, esto es ideología, ese documentico de que nos vendían de la ideología, uno como que comenzaba a razonar gracias a Dios. Y otros se quedaron ahí, otros se quedan en ese discurso, sin saber que ese discurso tiene unas raíces ideológicas en alguna de estas cosas, ¿cierto? Entonces uno cree que a veces las modas o las cosas sociales es como lo correcto y es que el mundo va evolucionando. No, es un tipo que viene influenciado por una corriente filosófica que se montó al poder, que tiene influencia y nos empieza a vender eso como que esta es la nueva transformación. Pero va uno a la larga, es la misma ideología que tenía Schopenhauer, que tenía Nietzsche, o que tenía Carlos Marx, o que tenían los revolucionarios estos de la revolución y de la moral revolucionaria y todo eso de la revolución francesa, o estos son de este lado, y uno se da cuenta cuáles son las raíces.
Y es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y cómo esas mismas personas usan estos libros como para decir, mira, argumentar que vea, hasta en la Biblia estamos nosotros aquí plasmados, ¿ok? No sé por qué hice toda esa introducción, pero vanidad de vanidades, todo es vanidad, perdón. Miren pues, versículo 3. Mentira, no, lo hacía sí con un propósito, y es de contextualizar todo. Es contextualizarnos, y que a veces uno cree que hay cosas que son nuevas, pero que en verdad no son nuevas. Es una ideología remascadita que te las llevan a la mesa, ¿cierto? ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo por cuanto se afana debajo del sol? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra es siempre la misma. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a llegar al lugar donde vuelve a nacer. Aquí hay algo bien simpático. Imagínense que en el Talmud, que es un libro, digámoslo así como, entre comillas, es un comentario de la escritura hebrea, comentario de varios rabinos y eruditos del judaísmo. Ellos, dentro del Talmud está que el sol se metía como por un ducto. Para ellos la tierra es plana, para el judío de la época la tierra era plana. El sol se metía debajo de la tierra y salía por el otro lado, ¿cierto? Ellos tenían esa visión, pero en Job nosotros vemos que La redondez de la tierra. que Dios le habla de la redondez de la tierra, ¿no? Es bien extraño, como que Dios les había dejado eso, pero ellos no entendían. Lean en Job las cosas, los misterios que tiene Job tan extraños. El libro de Job tiene unos misterios muy simpáticos, pero aún así Dios les había revelado eso, pero ellos creían, porque también tenía una mente muy precaria. El judío no se caracterizó por ser un innovador o un filósofo. Eran hombres prácticos, hombres de acción. Dice, tira el viento al mediodía, irá al norte, va siempre dando vueltas y retorna a sus giros. Los ríos van todos al mar, y la mar no se llena. Al lugar donde ellos vinieron tornan de nuevo para volver a correr. Todas las cosas trabajan más que cuanto el hombre puede ponderar. No se sacia el ojo de venir, ni se harta el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que ya se hizo, eso es lo que se hará. De aquí Nietzsche, de aquí Schopenhauer decía, esto es fatalismo, ya no hay nada que hacer, esto lo que es será. Pero deje hablar al pobre predicador, ¿cierto? Dejemos hablar al pobre Coelet a qué va con ese discurso. Si hay alguna característica que tiene el discurso de los semitas, es que son hiperbólicos. Y una manera de yo hiperbolizar algo, es de yo agrandarlo, es repitiéndolo. Ustedes nunca tuvieron, cuando hicieron un daño, cuando eran pequeñitos, que les decían, ya va a haber, y va a haber, y va a haber, y va a haber, y uno vio, ¿cierto? Y ahí recibió el garrotazo, pues, o lo flagelaron, o cualquier cosa. Sí. Sí, yo recibí una que otra flagelación. La quíntuple sudadera, esa era la mejor taca. Entonces, ese lenguaje es un lenguaje semita para enfatizar algo. Entonces, él no está hablando de fatalismo, sino que lo que está haciendo, cuando uno conoce el lenguaje semita, él está diciendo, hermano, hay un vacío, pasan un montón de cosas en el universo delante de sus ojos, y por más que usted quiera acapararlas todas, no va a poder. En su corazón hay un deseo de acaparar. En el corazón mío, en el corazón del hombre hay un deseo de quererlo ver todo, de querer viajar, de querer conocer, de querer descubrir. Pero aún así no vamos a poder conocerlo todo. No vamos a poder saciarnos de todo. Tenemos una limitación. Y esa limitación es la que este hombre está comenzando a descubrir en su corazón. La limitación de su humanidad. Sabemos que el predicador, para poder tener y poder meditar en todo esto, era un hombre que tenía tiempo para el ocio. Ya por allá Platón decía que uno no podía ser filósofo si era pobre. Decía Platón. No hay filósofo sin ocio. Porque usted lo único que va a pensar es en cómo sobrevivir. No pensar en las cosas del mundo. Ya me van a ver como un ocioso, venga, no quiero. Algo.
¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos María antes de que la dañes aquí? Igual que los grandes innovadores. Sí, han tenido tiempo para pensar Los cualquier. inventores tuvieron que dedicar mucho tiempo, Sí. los matemáticos. Si les tocaba mantener 10 hijos, no iban a inventar nada, olvídate. Exacto. ¿Cómo transportar más rápido el pan a la boca del niño nomás? Era lo único que podían inventar. Bien. Entonces en este hombre empieza a desarrollarse un clamor. Hasta el momento la Biblia viene siendo, el judío hace un elogio muy grande de la sabiduría, de los proverbios. Entonces cosecha para que, siembra para que coseches, no le hagas mal, no mires lo ajeno. También habla, sé prudente, cuida tus labios, habla de cómo debe ser una mujer virtuosa, habla de cómo nos tenemos, digamos así, como que cuidar de las deudas, y hay un montón de consejos en proverbios muy prácticos. Pero este libro es como si cayera una cosa completamente diferente a como piensa el judío. Pablo, pero entonces es un punto a favor para Salomón. Sí, por la sabiduría, sí. No, y por el tiempo, Ujú. para poder dedicarse a esto. Eso nos dice que era un hombre con dinero para poder dedicarse a lo que él dice que se va a dedicar. Claro. Pero era Sí, todo A lo los que placeres. hace, listo. Lo que fue, eso será, lo que ya se hizo, eso es lo que se hará. Es hiperbolización semita. No se hace nada nuevo bajo el sol. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, aún eso fue ya en los siglos anteriores a nosotros. No hay memoria de los antiguos, ni de los que vendrán después, habrá memoria en los que serán después. Y eso tiene algo de cierto. No sé si este hombre sabía, pero si nosotros vamos a ver la arqueología, arqueológicamente estamos llenos de incongruencias. Y sabemos que hay civilizaciones de 13.000 años de antigüedad, cuando suponemos a través de la arqueología tradicional que la humanidad tiene 4.000 años, Hasta millones de años. ¿cierto? 4.000 años, y estamos hablando de 13.000 años, yéndonos más cortico. 13.000 años. Ciudades construidas hace 13.000 años, con piedras bien talladas. Y dice, ¿qué es esto? Monolitos, megalitos de piedra. Y dice, ¿y esto a razón de qué? Con calendarios solares, que se ha comprobado que son calendarios de hace 13.000 años. Para que cuadren, son de hace 13.000 años, como están dispuestos. No son 6.000. Pues, 13.000. sí, 13.000. La sola Göbekli Tepe tiene como 12.000 años, que queda en Turquía. Las cabezas de la isla de Pascua, cerca de Bolivia. O sea que Dios empezó a revelar mucho después de que el ser humano Ya estaba. La escritura sí. Pero no, pero desde Génesis sí hay como un lapso, pero eso está revelado, ¿cierto? Tiene que ser un lapso, porque no puede haber seguido de generaciones a generaciones. Si vamos a pensar que Adán y Eva fue el primero, entonces... Claro, ahí está. Lo que pasa es que las generaciones nosotros no las tenemos bien contadas. Es decir, o bíblicamente, si uno hace un conteo bíblico de las generaciones, nos da más o menos por esos lados. Más o menos por esos lados. No a la perfección, pero sí por esos lados. Si hacemos un conteo bíblico, no nos da que la civilización comenzó en Mesopotamia ya con la invención de las ruedas de 4.000 años. Porque los prediluvianos vienen desde hace mucho. Los prediluvianos vienen más o menos desde hace unos 14.000 o 13.000 años. ¿Quiénes son los prediluvios? Los Antes del diluvio. diluvio. Antes del diluvio. Toda la gente que vivió en ese tiempo. Sed, Sem, el mismo Cam. Noé fue pre y postdiluviano, ¿cierto? A él le tocó antes y después del diluvio. Estos hombres son viejísimos, son viejísimos. ¿Por qué rayos los indios Hopi sabían que existía un diluvio y que había un tipo que había ido en una barca? ¿Por qué rayos los indios mesoamericanos sabían eso? Muy extraño, había una conectividad, había una cosa, porque ellos lo dicen, Hasta los indios Hopi. Pues, Ellos hablan de un hombre que huyó en una barquita, que huyó en una barca del castigo de los dioses. Los indios Hopi están en América, más de Estados Unidos. Y no solo ellos, hay muchos. Los babilonios hablaban también. Entonces, hay una cantidad de cosas que no cuadran. Pero entonces son que de pronto uno por allá se escapó de los de Noé y se fue caminando hasta el otro lado. No, porque
No, fueron las... No, más bien lo que quiere decir es que la historia que nos han vendido es mucho más, es decir, la verdadera historia es mucho más antigua y nos están vendiendo que la civilización es muy joven. Hola. Llegaste al examen, aquí está el lápiz número 2, ya que... Está muy maluco el concierto. No, súper bueno. Pero nos salimos como una cancioncita. Ah, bueno. En esa era la que iban a hacer la rifa. ¿Ah, sí? Pablo, pero es que si vieras que Carlos Vives, parecido. por ahí leído ciertas historias de que incluso como todas estas tribus indígenas Tienen ascendencia... y hablan de varios hombres, barbados, de sí, túnica, sí. que los visitaron, que les enseñaron, por ejemplo, hablan de uno que aparece como en varias partes con distinto nombre, pero la descripción física es la misma. Naxipal, Noé. Estaba junto a los continentes, ¿cómo llegaba? La Pangea. No, ellos... Sabían de la verdad. Claro, pues si construyeron un arca. No. Es más, es tan interesante esto que Sebastián está diciendo que hay un museo de Estados Unidos, y eso está, y lo pueden buscar y lo pueden ver, una palabra en hebreo que tienen los indios Cherokee, en hebreo. Entonces le preguntan a los arqueólogos, oye, encontramos esto en una tumba Cherokee, explíquenos. No, y ellos se hacen los bobos, no, una extrañeza. Y pasan de largo. Y de hecho les preguntan y se hacen los bobos, pero entonces, y ¿a qué están cuando jugando? están hablando de este señor, hablan de que era un hombre blanco. La gente de este lado no era blanca. Que los hombres son rojos. Ajá, barbado. La gente de acá no era barbada y que vestía una túnica. Y dice que llegó por mar. Y luego dicen que el hombre les enseñaba a hacer cosas buenas, pero que hubo un momento que llegó como que otra tribu les enseñó a hacer lo malo y este hombre ya al ver que esta gente se había perdido se fue. Y ellos lo tienen como uno de sus dioses, por ejemplo. Entonces se encuentran en jeroglíficos y toda la cosa. Y hay letras hebreas que se han encontrado incluso en África. Entonces, el que dice Pablo en Estados Pero Unidos. entonces ahí me perdí como si no es... búsquelo, es que son muchos nombres, No, búsquelo. no. Letras necesariamente hebreas no es, en el pero Museo algo de Indios Cherokee. Relacione, ahí les llega. Que yo- Esos Cherokee sobrevivieron a la inundación. No. fueron descendientes de alguno de los 3 hijos de Noé. Es que de hecho, es que hay muchas cosas, por ejemplo, se dice que los vikingos descienden de los hebreos. De los Y- jafetitas. y ellos, por ejemplo, el primer nombre que tuvieron era los Rus. Y los Rus, como en ese idioma, significa los que reman. Entonces eran hombres de mar que andaban por todo lado. Vaya usted a saber hasta dónde nos llegaron, por ejemplo. No, y la arqueología en este momento está despertando. Ya hay muchos, lo que llaman la arqueología ortodoxa, o lo que nos han vendido a nosotros en los libritos que venden en Panamericana. Yo he comprado bastantes como para leer todo lo que dicen, pues la arqueología tradicional. Pero veo por otro lado otros descubrimientos que son y están en la revista Science, pues no son cosas por allá apócrifas, no. Son descubrimientos serios, pero aislados. Entonces lo que se ha aislado y que no les cuadre a ellos lo ven como, oh, sí, una rareza, no más que una rareza. Hace 2 años salió un artículo que me llamó mucho la atención. Yo les había contado hace algún tiempo un artículo sobre un hombre en España, un vasco, que se puso a estudiar estos dólmenes, que son esas estructuras de piedra funerarias en País Vasco. Y él era todo encarretado con ese tema y él empezó a descubrir una cosa. Aplicaron el carbono 14 a los dólmenes más grandes y databan más o menos de 13.000 y 14.000 años. Y él decía, ¿pero qué es esto? Está muy raro. Entonces él mandó a hacer más investigaciones, llevaron eso a unos estudiosos allá en Estados Unidos, trajeron y hicieron todo el estudio. Efectivamente, aplicaron otros conceptos 13.000, 14.000 años. Y después analizaban otros dólmenes igualitos, pero más mal hechos, y daban más o menos 3.000 años, 2.000 años, pero los feos, los mal hechos. Él decía, esto no tiene sentido. ¿Cómo los más viejos son más bonitos y tienen unos agujeros que ni con un taladro quedan así? Y cómo estos otros, que fueron tallados, que efectivamente sabemos que es una civilización que llegó después, intentó copiar estos,
es mucho más nueva, sí cuadra como con la arqueología tradicional. Salió en la revista Science, yo lo leí, decía, arqueólogo y entusiasta de las piedras y yo no sé qué, de País Vasco, está haciendo un estudio sobre los dólmenes y se descubrió esto. Duró el artículo 2 días, lo quitaron y siguieron publicando las cosas. Y bueno, entonces me preguntan por qué. ¿Por qué le dejaron nada más un espacio de un día y nos siguen vendiendo lo mismo? Resulta que el tipo decía que lo que él estaba viendo era que lo que habíamos tenido era una involución ni la berraca. Él decía, de cosas que se hacían mejor hace 13.000 años, terminamos haciendo unas copias burdas de eso. Lo mismo ocurre con las pirámides y con un montón de cosas. Y lo triste es que a todo eso le llaman, pues, como no le encuentran explicación, entonces dice que son extraterrestres. Porque hay una cosa... hay otra corriente, pues, de alienígenas ancestrales, todo. Por ahí hay una cosa que llaman es que pues, objetos fuera de tiempo. Sí. Y entonces son martillos de años, o sea, es como un estudio de objetos que se encuentran pero que no encajan dentro de la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, un martillo, pero está la foto incluso, el martillo es perfecto. Ahora te cuento un martillo casi que de hoy en día, pero... De la época de bronce. Comprado a 14, tienen miles de años y la gente no se explica porque dicen, o sea, en esa época no tenían manejo de metal. Pero por ahí hay un arqueólogo bíblico que el tipo le encontró una solución súper fácil y dice es que Dios le dio al hombre, sobre todo a los prediluvianos, eran expertos en el manejo del metal. Y él lo dice ahí, está en Génesis. Sí. Esas son otras versiones. No creas, vos lo decís, pero son otras versiones. Pero en la Biblia está, y tenían el manejo, y existió un tipo llamado Nimrod que hacía esto y esto y esto, y era antes de la edad de bronce, mucho antes, según la arqueología estábamos en la edad de piedra, éramos unos trogloditas, unos cromañones allá, y en la Biblia nos dice que ya hacían un montón de cosas. ¿Cierto? Entonces, hay cosas que si uno lee la Biblia, a uno le cuadran. Con la Biblia te cuadra. Y con la arqueología tradicional, si uno lo superpone, no cuadra. O sea, que nos tienen que vender una historia paralela. Y cada que sale una cosita, entonces, que no le hagamos mucha publicidad a eso. Esas rarecitas, no. Dejémosles a los locos y pongamos programas en Nat Geo que hablen de extraterrestres para desprestigiar. Pero aquí hay algo. Pero, y si vieras que hace poquito salió un documental, y es un señor que son 2 hermanos y se dedicaron a buscar gigantes en Estados Unidos, esqueletos de los gigantes. Y algunos han encontrado los esqueletos y otros han encontrado, pero las personas que los descubrieron. Entonces van hasta donde las personas y dicen, nosotros se lo mandamos al Museo Smithsoniano. Y en el Smithsoniano nunca parece que les llegaron. Y por ahí sale uno del Smithsoniano diciendo que efectivamente allá habían llegado, pero que no se sabe por qué se ordenó destruir todo esqueleto que llegara de gigante. Ese encubrimiento está desde hace mucho rato. Y esas huellas que muestran gigantes, pues que dicen que eso es de hoy, ¿eso qué será? Pues eso es nada. No, las de hoy ya entramos mucho en especulaciones y no nos vamos a meter pues archivos X acá. Vení, Pablo, pero hablando de estos temas, pues no sé mucho, pero yo me he oído cuando hablo con mi hermano sobre la biblioteca de la Alejandría, pues que la información que se había sobre arquitectura, sobre filosofía, sobre ciencia, era tan desarrollada y estaba tan oculta que lo quemaron por eso. La biblioteca de Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, Alejandro Magno era pues en honor a él fue que se puso Alejandría, eso es Tebas, la ciudad de Egipto, y se cambió el nombre por Alejandría. Ahí residió un imperio llamado el imperio de los Ptolomeos o Seleucidas, ¿cierto? Posteriores terratenientes que ocuparon ese territorio. Cuando Alejandro Magno murió, Alejandro Magno y los griegos tenían una fascinación por el conocimiento. Entonces ellos cuando absorbían una cultura, ellos decían, no, todo lo que sean libros o eruditos, no los maten como hacían los romanos o los bárbaros, no. Cójanlos, denos sus libros, nosotros los estudiamos y los guardamos porque eso es sabiduría mundial y universal. Ellos siguieron con eso mismo y allá en Alejandría, de hecho allá fue donde se transcribió la famosa Biblia que nosotros conocemos como la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo de las escrituras hebreas al griego, la versión de los 70. Y estaba esa Biblia, la original, y un montón de cosas de la India, de Persia, había historia de la humanidad, pero en las guerras y todo eso ya la quemaron, ¿cierto? No como una idea de conspiración, sino porque los bárbaros quemaban todo lo que venían a su paso.
personal, no era conspiración, no era pues como que... No, no. Hay algunos como historiadores pues que dicen una cosa que suena un poco fantástica, pero ellos dicen que con la quema de la Biblioteca de Alejandría se perdieron 200 años, se retrasó el adelanto de la humanidad por 200 años. Pero son pues como términos y cosas, usted que va a saber si sí o si no, ¿no? Bueno, el caso es que este tipo está diciendo que mira, esto es nuevo, aún eso fue ya en los siglos anteriores a nosotros, no hay memoria de los antiguos, ni de los que vendrán después, habrá memoria de los que serán después. No sé si él conocía civilizaciones, porque de hecho los judíos, ¿no? Ellos sí conocían, ellos veían Petra, veían todos esos monolitos grandes, ellos decían, esto era de los hombres de antes, de los antiguos, ellos los llamaban los antiguos, los hijos de Anak, los hijos del gigante Anak. O les llamaban también los refaítas, o sea, los caídos. Como una estirpe de la humanidad que cayó en pecado, entonces que Dios la eliminó. Ellos le llamaban los caídos a esa estirpe. O sea, que ellos sabían que hubo una civilización antes de ellos. De hecho, la famosa esfinge no la construyeron los faraones. La esfinge era un león al que le tallaron la cabeza de un faraón. Era un león que ya existía cuando ellos estaban allá. Los egiptólogos son los que más se contradicen. Son como una corrientica de un grupito cerrado, completamente agnóstico, y otros les muestran pruebas. Mire, es que el imperio de Egipto no nació en Egipto, nació de otro lado, miren, y les muestran pruebas, les llevan, y ellos se hacen, eso es una rareza. Eso es, un descubrimiento, es una rareza, pero siguen en lo suyo, ¿cierto? En fin. Todo para decir, no hay memoria de los antiguos. Bueno. Versículo 2. Yo, el Coelet, he sido rey de Israel en Jerusalén. He sido rey de Israel en Jerusalén. Y apliqué mi mente a hacer con sabiduría investigaciones y pesquisas sobre todo cuanto hay bajo los cielos. Es decir, es un tipo que dijo, bueno, yo tengo un vacío, voy a ver cómo lleno esta cosa, voy a ver con qué lo lleno. Es una dura labor dada por Dios, es un creyente, no es un filósofo. Es una dura labor dada por Dios a los hijos de los hombres, para que en ella se ocupen. O sea, los que tienen ese vacío y lo intentan ir a llenar y a intentar explicar todas esas dudas, él está diciendo, hermano, si usted es de ese clan, dura labor, para los que en ella se ocupen. Mire todo cuanto se hace debajo del sol, y vi que todo era vanidad, y apacentarse o llenarse del viento. Y todo era fugaz. Yo quería atrapar algo y se me desvanecía. Ah, ya entendí, ya soy feliz, claro. Ya me casé, ya, ahora sí. Ya tuve un hijo, ahora sí. Tomé vino, me emborraché y al otro día igual. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Y dije para mí, heme aquí engrandecido y crecido en sabiduría, más que cuanto antes de mí fueron en Jerusalén. ¿Cuántos antes de Salomón hubo en Jerusalén? Solamente el papá, no más. Y cuántos antes de mí. Entonces ahí ya empieza uno a pensar. Pero yo tampoco estoy en contra de que sea pues Salomón. Posiblemente sí, posiblemente una transcripción posterior. Tengo problemas con eso. Otra es lo que dice. Y eso no es Salomón. No se sabe. No se sabe. Pero vos, ¿qué crees? Dile que sí, pero que no me importa. Yo prefiero creer que sí, ¿sabes? ¿Vos te crees que no nos importa el resto de pronto sí, de pronto no? Perfecto. Digamos. Listo. Yo prefiero creer que sí porque a veces los que se de muy eruditos por el lenguaje, yo me pongo a pensar, bueno, y si usted por conservar un escrito pasó en varias manos de generación en generación y lo transcribió hasta que llegó a una lengua que no era la de la época y quedó una transcripción ahí, ¿qué problema es? Pablo, y pues si sea lo que sea, es muy acorde a lo que se sabe de la vida de Sí. de Es muy Salomón. claro que dicen que él es el hijo de David. Sí, pero los detractores es por el lenguaje y también porque en época de Salomón, por ejemplo, el imperio gozó de mucha paz. En David y Salomón el imperio no tuvo problemas con nadie, eran escaramucillas ahí fronterizas, pero no, nada que ver, era la eterna paz. Y según cuando leamos los 12 capítulos del Eclesiastés nos vamos a dar cuenta que él vivía en una época muy convulsionada
parece ser. Entonces eso lo lleva a uno a pensar, pero tampoco es una ciencia cierta. Y ante la incerteza, yo prefiero creerle que él es Jerusalén. Si Dios permitió que este libro estuviera en el canon, tanto evangélicos y católicos, que después de tanto tiempo han tenido tantas diferencias, y permanezca este libro, por algo es inspiración, ¿cierto? Entonces por eso, a mí, yo quedo tranquilo pensando que Salomón, de hecho siempre lo he pensado, y leo cosas que te hacen pensar todo lo contrario, y como que no sufro mucho con eso. Bien, es que a veces uno cree leer libros como de personas muy inteligentes, y uno se pone a pensar, y es que le están metiendo gato por liebre, le están metiendo una cadena de argumentos inteligentes, pero que no son revelación, y hace la revelación es sencilla, es simple. A Jesús no le creyeron muchos porque hablaba en lenguaje sencillo. Él decía, esto es, ame, perdone, eso es lo que dijo Moisés, y ellos estaban esperando pues que les diera, yo no sé allá qué cosas, una cantidad de proverbios, y les enseñaba con una profundidad y una simpleza, y por eso lo rechazaron, porque él vino a hablar como cordero. Bueno, dice, y apliqué mi mente a hacer con sabiduría investigaciones y pesquisas sobre todo cuanto hay bajo los cielos, escrutinio. Es una dura labor dada por Dios a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Miré todo cuanto se hace debajo del sol y vi que todo era vanidad y apacentarse del viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no puede contar. Y dije para mí, heme aquí engrandecido y crecido en sabiduría más que cuantos antes de mí fueron en Jerusalén. Y hay en mi mente mucha ciencia y sabiduría. Tan presuntuoso, ¿cierto? Sí. Pero si él está diciendo la verdad, él dijo, no, yo conozco todo, veo cómo todo funciona, pero había una inconformidad. Di pues mi mente a conocer la sabiduría y la ciencia, y a entender la locura y los desvaríos, y que también esto era apacentarse de viento, era ilusión. Pues donde hay mucha ciencia, hay mucha molestia, y creciendo el saber, crece el dolor. ¿Cierto? Bueno, muchachos, vamos a olvidar todo lo que hemos aprendido. Son las 9:41. Voy a terminar este pedacito que como es diciembre. Aunque sea poquito, una guina, bueno. Di pues mi mente a conocer la sabiduría y la ciencia y a entender la locura y los desvaríos, y que también esto es apacentar de dolor. Pues donde hay mucha ciencia hay mucha molestia, y creciendo el saber crece el dolor. Estamos viendo a alguien que tiene sabiduría, pero no tiene revelación en este momento. El conocimiento sin revelación es una molestia, porque no te trae paz. ¿De qué nos sirve saber si no vamos a tener paz? Es peor, es mejor no saber. Es mejor incluso luchar por sobrevivir. Yo me acuerdo cuando yo tenía por allá 14, 15 años, por allá, y estaba en un problemita un poquito parecido. No era ni sabio ni tenía ciencia, un pelado, pero yo recuerdo ese sufrimiento por no tener a Dios y hacerse preguntas sin respuesta. Eso era terrible. Y era una depresión, una cosa, un vacío. Y yo iba pasando por Santa Teresita y vi un señor allá que cuidaba carros, y yo decía, Dios mío. No decía Dios mío. Ni siquiera creía que existía, ni siquiera sabía. Y yo decía, qué rico ser ese hombre. Qué rico poderme cambiar por ese hombre. Ese hombre solo pide monedas y ya, y sobrevive. Pero no es estar sintiendo lo que yo siento. Siente necesidades corporales, pero no creo que sienta eso. Y yo quería cambiarme por esa persona. Porque uno sin algo trascendente que llene este vacío, es como él dice, y crece el dolor. Es horrible, eso no es recomendable. Por eso sí se suicidaron muchos. Caicedo, uno de estos nadaístas, él dijo, publiqué mi libro y me maté. Él se dedicó a intentar y a investigar, dijo, no existe Dios, toda la cosa, y él sí se mató. Él sí se suicidó. Le pasó eso. Vivió la misma situación del predicador, pero sin revelación.
Y eso es terrible. Esto da pie para tantas cosas del Eclesiastés, pero vamos a dejar acá para que me duerma. Vamos en el capítulo 1, cuando vayamos al capítulo 2, vamos a hablar un poco sobre la conexión que hay entre el Eclesiastés y el sentido y la revelación evangélica que nosotros tenemos. Porque el Eclesiastés nos lleva a comprender un mundo que se pregunta por lo que está pasando aquí en la tierra, da sus hipótesis, intenta saber por qué ocurren las cosas, ciencia, etcétera, etcétera, pero sin Dios, ¿a dónde lleva eso? Si uno saca de su ecuación de la existencia a Dios, uno termina como el Coelet va a decir que uno termina. Y verdad, vana ilusión. Todo es transitorio, todo es pasajero. Necesitamos algo más. Si a ese predicador no hubiera entendido que esa vanidad lo llevaba a buscar algo más y no lo que está acá, entonces eso sí es un terrible dolor. Eso nos enseña el Eclesiastés. A que no nos podemos llenar con nada. Entonces tenemos que buscar lo que verdaderamente sí nos llena. Y lo que sí nos llena no está aquí en estos 5 sentidos. Entonces, por eso el Eclesiastés no es un libro existencialista, sino que es un libro que habla de la existencia sin sentido cuando uno no tiene lo que verdaderamente da sentido. Así lo leían los padres de la iglesia. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y eres muy bueno. Eres muy bueno y porque nosotros te tenemos y tú nos tienes a nosotros, Señor. Porque no estamos solos en un mundo haciéndonos preguntas, diciendo, ay, es que si existe Dios o no existe Dios, Señor. Gracias por regalarnos la certeza de tu existencia. Ese regalo no lo tienen todos, Señor. Y los que no lo tienen, Dios, solo pueden contentarse con las cosas de este mundo, con conseguir logros, empleos, con que le suban el sueldo, con que el hijo dio las primeras pataditas, con todas las cosas, Señor, que nos alegran aquí temporalmente y por las cuales te damos gracias, pero asumimos y sabemos que son ilusión en tanto no son permanentes. Pero nosotros te tenemos a ti, que sabemos que eres eterno, permanente y que tienes una comunión con nosotros que nunca se interrumpe, Padre. Gracias por esa consolación, gracias por esa esperanza tan grande que nosotros tenemos, Señor. Y sabemos que allá afuera y entendemos a quienes no la tienen, Padre. Y entendemos por qué hacen lo que hacen y entendemos por qué piensan como piensan, porque si no te tienen a ti, Señor, ellos tienen que inventarse algo para darle sentido a sus vidas, Señor. Así sea transitorio. Padre, gracias por ese regalo que nos das a través de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén.